Bendiga una vez más en esta tarde preciosa. Damos muchas gracias a Dios por este gran privilegio, este gran honor de poder estar una vez más aquí reunidos para oír la palabra de Dios. Así que le quiero recomendar que no se pierda ni un momento de la enseñanza, porque es muy importante que absorbamos todo para poder tener un mejor comprendimiento, una mejor recepción de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 4 del libro de los Hebreos. Vamos a estudiar del capítulo 14, del versículo 14 al 16. Y si tenemos tiempo, pues le seguimos, pero vamos a comenzar con estos versículos. Hebreos 4:14 comienza diciendo: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Después de haber estado hablando de lo que es el reposo de Dios, el reposo al que nuestro Señor Jesucristo ha llamado a los hijos de Dios, a su iglesia, vemos ahora aquí que describe a Cristo en su sacrificio en la cruz. Y después de decirnos aquí la Biblia que nosotros debemos de aprender a acercarnos a Dios, de descansar en Dios, de encontrar en la Biblia el consuelo para nuestras almas, descanso, reposo, tranquilidad. Y ahora nos dice que el autor de la Biblia atravesó los cielos. Y aquí ahora se está enfocando más en lo que es ahora el lugar y específicamente hablando del reino que le espera a todo aquel que está esperando en Dios. Pero antes vemos que ahora está describiendo a Jesús como el sumo pontífice, ya no como el que da descanso, como el que da salvación, sino que ahora la descripción es que Jesucristo es el sumo pontífice, el autor de la palabra de Dios, que atravesó los cielos. Vean ustedes la palabra atravesó los cielos. Después de haber acabado su obra, atraviesa estos cielos para trasladarse hasta el tercer cielo, dice la Biblia. Vemos este proceso, y esto es algo importante que ustedes y yo podemos entenderlo en el antiguo pacto. O sea, bajo el antiguo pacto se tenían que atravesar tres áreas para poder llegar al lugar santísimo, para poder entrar a ese lugar donde el sumo pontífice podía entrar una sola vez al año. Primeramente era el atrio exterior, número 1, para poder entrar hasta el lugar santísimo. Después vemos el lugar santo, y tercero, tras el velo, el lugar santísimo, para poder allí, a través de ese sacrificio que se hacía, fuera un sacrificio completo. Y Jesús atravesó hasta el tercer cielo. Pudiéramos decir que el tercer cielo está precisamente en tres etapas que nosotros podemos entender. Primeramente, vemos el cielo atmosférico donde nosotros vivimos. Después miramos el cielo estelar, donde están todas las galaxias y las estrellas. Y el tercer cielo, la Biblia lo describe como el lugar donde está la morada de Dios,
donde están precisamente los cuarteles generales de Dios. Vean ustedes algo muy importante que Pablo escribió acerca de esto, y naturalmente que él lo hace de una forma muy modesta para poder hablar de este acontecimiento. En 2 de Corintios capítulo 12, vean ustedes en el versículo 2 cómo Pablo comienza a hablar exactamente de ese lugar y qué fue lo que sucedió en su experiencia. Naturalmente que él comienza diciendo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, vean ustedes, ya habían pasado 14 años, no sé si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe, dice el apóstol, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Vean ustedes que habla de una experiencia sobrenatural, de un arrebatamiento para ir y echarle un vistazo a lo que hay en el tercer cielo. Y la Biblia dice que hay allí, según lo que describe Apocalipsis, cosas que ojo no vio, ni que ha pasado por la mente del hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le buscan y esperan con mucha paciencia el tiempo de su venida. Y luego dice el versículo 3: y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, nuevamente no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir, palabras que el hombre no puede entender, no puede escribir, porque son cosas que ojo no ha visto y cosas que ni siquiera, dice la Biblia, han pasado por la mente del hombre. Vean ustedes aquí que verdaderamente aquí es donde está la importancia de lo que tiene el servicio a Dios. Esto trasciende mucho más allá de lo que ustedes se pudieran imaginar. Por eso no deben de cansarse de servir a Jesucristo. Por eso no deben de darse por vencidos. Por eso tienen que seguir peleando la buena batalla de la fe. Aunque se atraviese lo que se atraviese, aunque pase lo que pase en nuestra vida, tenemos una meta, tenemos un fin, tenemos ya claramente establecido por la fe en Cristo Jesús el lugar donde Cristo va a estar eternamente con nosotros y nosotros con Él, reinando por toda la eternidad. Vale la pena entonces darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. El tabernáculo fue apenas una copia, pudiéramos decir, limitada de la realidad celestial. Vean ustedes esto muy profundamente para poder tratar de comprender lo que está diciendo el apóstol. ¿Cómo es que el sumo pontífice, el que vino a redimirnos, el que vino a hacer la obra de redención, traspasó los cielos y está ahora ahí en ese lugar que Pablo lo describe y habla exactamente de él? Y decía que el tabernáculo era como una copia de la realidad celestial que le esperaba a los hijos de Dios, o sea, a la iglesia del rapto en este tiempo, en esta etapa en la que nosotros estamos ahora viviendo. Por eso la fe en Cristo se caracteriza única y exclusivamente por lo celestial. Y aquí es donde todos los hijos de Dios tienen que tener las antenitas bien paradas, así para que puedan apercibir todo lo que tiene que ver con el reino celestial. Y es ahí precisamente, o sea, la fe en Cristo Jesús está basada en las cosas celestiales, eternas, verdaderas, perdurables, que valen la pena, y es la razón por la que nos esforzamos, por la que leemos la Biblia, porque estamos al pendiente de ella, porque estamos al tanto de las noticias del reino de los cielos y no queremos perdernos la oportunidad que tenemos de poder entrar a ese reino precioso que Cristo nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén a esto, que es una bendita realidad? No
nosotros vemos cómo nuestra vida está caracterizada por la vida celestial, porque cuando creemos en Cristo, nos comenzamos, desde el momento en que creemos en Él, comenzamos a liberar de nuestras vidas absolutamente toda conexión terrenal. Comenzamos a desconectarnos y comenzamos a tener nuestra vista, y nuestras convicciones en las cosas celestiales. Para poder ir a ese lugar necesitamos, a través del proceso en Cristo Jesús, a irnos liberando de una forma gradual todos los días de nuestro diario vivir, en la palabra de Dios, en la oración, en la lectura, en la meditación. Nos vamos desligando completamente, estamos perdiendo conexión con las cosas terrenales para poder comenzar a visualizar que el reino de los cielos es una realidad para los hijos de Dios, y que Jesús, como nuestro sumo pontífice, nos dijo cuál es el camino y cuál es la ruta para poder nosotros también penetrar los cielos y poder estar delante del trono de la gracia de Dios. Tenemos la autoridad, tenemos el poder y las capacidades espirituales para poder nosotros tener esa conexión celestial a través de la oración. Cada vez que usted se hinca a orar, cada vez que usted le clama a Dios, cada vez que usted platica con Dios, haga usted de cuenta que está usted penetrando y está atravesando los cielos y está teniendo una conexión con Dios a través de la oración. O sea, que los hijos de Dios tenemos habilidades y capacidades superiores a las que el hombre puede ver y entender y visualizar. Nosotros sobrepasamos esas capacidades y esas cualidades porque tenemos la conexión con el Todopoderoso, con Cristo el Señor, con el Señor de señores, al que servimos, al que amamos y al que le damos toda nuestra vida y nuestra pasión. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. O sea que necesitamos entender que tenemos que tener esa conexión para poder ir a ese lugar. Por ejemplo, humanamente, si nosotros quisiéramos ir hasta ese lugar, ¿cuánto nos tardaríamos? Si para poder solamente recorrer lo que es las galaxias, lo que se mira la creación, a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, nos tardaríamos millones de años para poder recorrer solamente las cosas criadas. O sea, tardaríamos millones de años para poder simplemente llegar al final de la Vía Láctea. Ahora imagínese usted, después de acabar la Vía Láctea, y hay millones de galaxias, ¿dónde y cuándo nosotros pudiéramos penetrar humanamente hasta el tercer cielo? Vean ustedes la conexión espiritual que el Hijo de Dios desarrolla todos los días de su vida, lo que tiene y las capacidades que puede adquirir para poder tener una conexión con Dios. Cuando Jesús murió y fue glorificado y ascendió a los cielos, según lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, vemos que Él en segundos inmediatamente atravesó los cielos, se perdió de la vista de los que estaban en el aposento alto en cuestión de segundos. Pudiéramos decir entonces que en cuestión de segundos atravesó todos absolutamente los cielos y está ahí en ese lugar del que Pablo describe en su experiencia que él tuvo espiritual. Y vean ustedes que un hijo de Dios, cuando se va de esta tierra, dice la Biblia, óigame bien porque esto es muy importante para que ustedes vean, gloria a Dios, lo precioso que es pensar, lo que es precioso a lo mejor en nuestras vidas comenzar a desarrollar y pensar y reflexionarlo y tenerlo muy profundamente dentro de nosotros, lo que va a suceder cuando Cristo venga o cuando nos vayamos de esta tierra.
Dice la Biblia, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo. 2 Corintios 5:8. Partir del cuerpo, o sea, el día que nosotros partamos del cuerpo, vean ustedes que en milésimas de segundos estaremos, dice la palabra de Dios, presentes al Señor, de una manera increíble, de una manera sublime y pudiéramos decir maravillosa, indescriptible. No hay formas de poder describirlo. ¿Cómo será? Cuando lo quisiéramos hacer a lo mejor con las capacidades humanas, nunca pudiéramos ni siquiera, ya ve el hombre cuánto sufrió para llegar simplemente a la luna. Imagínese usted para poder atravesar toda la creación y estar presentes al Señor en el momento de nuestra partida de este cuerpo, porque este cuerpo contiene la vida espiritual que nosotros tenemos que aprender a desarrollar y hacer siempre la diferencia entre lo espiritual y lo terrenal, para que nosotros valoricemos verdaderamente qué es lo más valioso en lo que nosotros vamos a poner nuestros sueños, en lo que nosotros vamos a enfocar nuestras pasiones y dónde va a estar más enfocada nuestra dedicación, nuestra pasión. Ustedes tienen que aprender a hacer la diferencia, y cuando ustedes aprendan a hacer esa diferencia, se van a apasionar del servicio al Señor Jesucristo y no van a querer soltarse jamás. Jamás se van a querer soltar, porque cuando un pecador muere sin Cristo, en vez de partir hacia ese lugar y atravesar los cielos, ¿a dónde va a dar? Se va para abajo, al centro de la tierra. Increíble. ¿Qué vale entonces más la pena? Creerle a Jesús y las promesas que Él nos hizo, que el día que nosotros partamos de este cuerpo, si fuimos fieles a Él, si le amamos, si guardamos sus mandamientos, si obedecemos su palabra, entonces dice, cuando partas de este cuerpo, vas a estar presente delante de mí, dice el Señor. Pero si es al revés, si es lo contrario, si eso es lo más, pudiéramos decir, lo más lamentable que le pudiera pasar a un hijo de Dios, a una persona que en vez de partir y atravesar los cielos, se vaya para abajo, al centro de la tierra. Vemos entonces aquí en esta porción del libro de los Hebreos que Cristo es el modelo para que nosotros podamos entrar a ese lugar. Para que podamos nosotros entrar a ese lugar que Él nos prometió. Y Él lo dijo muy claramente y con toda franqueza: voy pues a prepararles lugar a cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y esto lo logró Cristo con su obra redentora. Vemos aquí cómo el libro de los Hebreos exalta las perfecciones de Cristo como el sumo pontífice que pudo penetrar hasta el tercer cielo, como sumo pontífice. En el capítulo 7 del libro de los Hebreos, versículo 25 y versículo 26 del capítulo 7, dice: porque tal pontífice nos convenía. ¿Cuántos creen que nos convenía alguien como Jesús? Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos. Este pontífice nos convenía. En el capítulo 8, versículo 1, dice: así que la suma acerca de todo lo dicho es que tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad de Dios allá en los cielos, en el reino de los cielos, que es el reino que le espera a los hijos de Dios, que es el reino que le espera a la iglesia de Jesucristo, la que está en esta etapa final sufriendo para predicar el evangelio, la que está en esta etapa final resistiendo el pecado, resistiendo la apostasía, resistiendo la mentira.
y resistiendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Para ellos es exactamente ese reino de los cielos, en la majestad de Dios que está allí en ese reino de los cielos. En este mismo libro, capítulo 9, versículo 12, aquí vemos qué es lo que estamos viendo, que cómo el libro de los Hebreos exalta las perfecciones de Cristo. Versículo 12 del capítulo 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Vean ustedes cómo fue exaltado Jesús para poder penetrar los cielos. Y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una sola vez, oiga bien, en el santuario o en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El lugar santísimo, que es el tercer cielo, que es la meta de los hijos de Dios. El lugar santísimo es el lugar donde dice la Biblia que no entrará cosa inmunda, ni que haga abominación. ¿Por qué? Porque es el lugar santísimo, es donde mora, donde reina la presencia del Dios y Salvador al que servimos con todo nuestro corazón. Porque si la sangre de los toros, versículo 13, y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a Dios sin mancha y sin contaminación, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué hace la diferencia del santuario terrenal a el santuario y a el sacerdocio que existía en el tiempo de los levitas? Porque el sacerdocio de los levitas era un sacerdocio temporal. Sí, ahora vemos entonces que el sacerdocio de Jesucristo era un sacerdocio eterno, según lo vemos desde el libro de Génesis, cuando vemos que Abraham, cuando fue y derrotó a los reinos de Sodoma y Gomorra, cuando fue y entregó los diezmos y las ofrendas a Melquisedec, rey de Salem. Este reino era un reino eterno, prototipo del reino de Jesucristo. Hebreos capítulo 7 dice claramente, y ustedes lo pueden ver, que este reino del rey al que se refiere en el tiempo de Melquisedec era un reino eterno. ¿Por qué? Porque este reino era un reino que el sumo pontífice, que el sumo sacerdote al que se refiere es sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principios de días ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios, y por eso es que permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio eterno, no un sacerdocio temporal como sucedía en los tiempos de la ley de Moisés, cuando Aarón, como el sumo pontífice, tenía que oficiar dentro del santuario y seguir los procedimientos que se requerían para entrar al lugar santísimo. Ahora vemos que este sacerdocio es un sacerdocio superior al sacerdocio de la ley de Moisés. Ustedes y yo vayamos con mucho cuidado para ir entendiendo esto. Vemos entonces que aquí se está exaltando verdaderamente el sacerdocio de Jesucristo, que no solamente es capaz de obtener el perdón de nuestros pecados, sino que también va a obrar en nosotros una glorificación, un cuerpo capaz para poder penetrar los cielos y poder estar delante de la presencia del Señor. Por eso es que nosotros estamos aprendiendo y dándonos cuenta que este sacerdocio tiene que ver
con lo celestial. O sea, es una realidad celestial que está sucediendo en nosotros. Por eso cada día estamos perdiendo conexión con lo terrenal. Pablo decía acerca de esto: cada día muero. ¿Por qué? Porque cada vez estaba perdiendo más y más conexión con las cosas terrenales y estaba adquiriendo lo celestial, lo que vale la pena, lo que verdaderamente queremos alcanzar todos los hijos de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos alcanzar el reino de los cielos, queremos encontrar la salvación eterna, queremos vivir al lado de Cristo eternamente. Entonces vamos a prepararnos, porque ya hubo alguien que nos abrió la brecha para que nosotros podamos entrar a ese reino. Y este es el sumo pontífice que nos abrió los cielos para que nosotros podamos penetrar con toda franqueza, con toda, podemos decir, con todo poder y con toda una preparación que Él está haciendo con nuestras vidas. En el capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículo 11, sigue diciendo: así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Gloria al Señor. Pero hablando del sacerdocio del sumo pontífice, Jesús el Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, no temporalmente, sino que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, eternamente, a los santificados. O sea que el que comenzó esta buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará, porque desde este momento, desde que me entrego a Cristo, desde que le doy mi vida a nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento yo ya estoy caracterizándome por la realidad celestial a la que Cristo me llama. Es una gloriosa y bendita realidad a la que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando no simplemente por llamarnos, sino que nos está llamando a un reino celestial. Nos está llamando, óigame bien, para que habitemos esos lugares que Él fue a preparar para nosotros, para todos los que le aman. Y vemos entonces aquí en la Biblia que constantemente nos habla de un sumo pontífice, de alguien que nos representa para poder nosotros allegarnos a Dios, porque miramos este énfasis tanto en la Biblia. ¿Por qué lo miramos tanto, este énfasis en la palabra de Dios? Por ejemplo, vemos en el Antiguo Pacto, antes de Cristo, durante muchos años, Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí leyes ceremoniales. Óigame bien, le dio leyes ceremoniales, le dio leyes morales y le dio leyes civiles. Cuando la Biblia habla de los mandamientos de Dios o de la ley de Moisés, todo el mundo cree que está hablando de los mandamientos de Dios, pero no es así. Vemos que lo que Dios le dio a Moisés estaba dividido en estas tres formas: en la ley ceremonial, en la ley civil y en la ley moral. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios. Pudiéramos decir que es la ley ceremonial, es por cómo nosotros podemos adorar a Dios. La ley civil es para saber cómo gobernar, y Dios establece en el capítulo 17 del libro de Levítico que la única forma de acercarse a Dios era solamente por el derramamiento de sangre.
Vean ustedes, Dios estableció desde el tiempo antiguo que no podía el hombre allegarse a Dios sin derramamiento de sangre. Y dice la Biblia que casi todo es purificado, Hebreos 9:22, con sangre. Hebreos 9:22. Todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no existía la remisión de pecados. Sin derramamiento no existía la posibilidad de poder tener contacto con Dios. Vean ustedes la diferencia que existía en la forma de allegarse a Dios entre Caín y Abel. Uno se acercaba con derramamiento de sangre y recibía respuesta de Dios. El otro se acercó utilizando sus propios métodos y Dios no le respondió. Vemos que entonces la sangre constantemente podía acercar al hombre a Dios. Y esto por causa del pecado. Y Dios estableció, oiga bien, la razón. Dijo Dios que la paga del pecado merecía, ¿qué? La muerte. Síganme con mucho cuidado, porque esto es importantísimo. Y cada vez que se mataba un cordero, un becerro, un toro, una tortola, un macho cabrío o alguna becerra, había una vida de por medio. Y esa vida al morir pagaba el precio del pecado, porque la paga del pecado era la muerte, o sea, tenía que haber muerte. La paga por el pecado era la muerte, y el hombre no podía acercarse a Dios sin sangre, porque la sangre habla de dos cosas: de sacrificio y de restitución. Dos cosas que vino a hacer Jesús y que tenemos que tenerlas bien conscientes en nuestras vidas. Vino a sacrificarse y a restituir, o sea, a reestablecer al hombre y poder darle la posibilidad de tener comunión con Dios. Y era necesario para la expiación. Y expiación significa cubrir del hebreo. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, Él muere en la cruz del Calvario, y Cristo hace dos cosas en el sacrificio. Óigame bien, Él es el sacrificio y Él es el sumo pontífice. Podríamos decir que Él es la provisión de Dios. Él es el Cordero, dice la Biblia, que quita el pecado del mundo. O sea, Él era el Cordero perfecto. Y dice la Biblia que a través de ese Cordero perfecto puede salvar eternamente a los que se allegan a Dios, o a los que se acercan a Dios por medio de este sacrificio. O sea, Dios, cuando se ofreció en la cruz del Calvario, Él cubrió nuestros pecados, nos expió con su sangre preciosa, nos dio todas las oportunidades, habidas y por haber, de poder nosotros alcanzar ese reino precioso que Él está ofreciendo. Y dice no solamente que Jesús puede salvar eternamente a los que se allegan a Él, sino que Él dice que está viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que Él constantemente está intercediendo por nosotros para que podamos alcanzar la meta, para que podamos alcanzar sus promesas, para que podamos plantarnos en el nombre de Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo en ese reino precioso que Él ha preparado para todos aquellos que crean y sean rociados con la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Ya el hombre tiene todo lo que ganar. Tenemos mucho que ganar. Óigame bien, este pontífice nos dice que debemos de aprender a retener nuestra profesión sin fluctuar. No tenemos que fluctuar.
porque es fiel el que nos prometió. La razón por la que no fluctuamos es por la fidelidad de aquel, óigame bien, que no lo prometió. ¿Cuántos creen que Jesucristo es fiel? ¿Cuántos creen que va a cumplir la promesa que nos hizo? ¿Cuántos creen que la sangre de Jesucristo intercede por nosotros, que nos ayuda, nos prepara, nos fortalece y nos ayuda a seguir hacia adelante? Y no solamente eso, dice la Biblia que puede compadecerse de nuestras flaquezas, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Biblia, pero sin pecado. Hebreos 2, 14 al 18 lo dice claramente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a ángeles, sino de la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en los que es para con Dios, para expiar, para cubrir, para poder librarnos del pecado y de la muerte. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, entonces es poderoso para socorrer también a los que son tentados, a los que pasan tribulación, angustia, a los que el diablo quiere engañar. Él intercede por nosotros eternamente y no nos va a dejar. Tenemos que mantener nuestra profesión sin fluctuar, la profesión de la fe. Mientras estuvo Él en la tierra, Él enfrentó todas las tentaciones del ser humano. Estamos viendo, tuvo sed, tuvo deseos de poder, deseos de popularidad, lloró, absolutamente todo. O sea, si Cristo no hubiera tenido la capacidad para poder caer en la tentación, entonces ¿de qué sirve que haya sido tentado? En todo, según nuestra semejanza. Eso quiere decir que nos entiende, que nos comprende. Él sabe que estamos en un mundo en el que estamos luchando. Él sabe que estamos sufriendo para poder mantenernos fieles a su palabra. Él sabe que estamos sufriendo para poder servirle con todo nuestro corazón. Él conoce lo que hay dentro de nosotros. Él sabe que lo amamos, Él sabe que no queremos perdernos, Él sabe que queremos salvarnos, Él sabe que estamos buscando ese reino afanosamente. Por eso estamos aquí en este lugar. Él sabe todo eso y Él es fiel y está dispuesto a ayudarte sin importar lo que estés pasando en tu vida diaria. Él conoce las razones por las que tú estás luchando. Él sabe lo que estás pasando, porque Él mismo padeció todas estas cosas. Por eso dice la Biblia que Él vino y nos dio ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. No poseía ningún poder sobrenatural en el que nosotros no podamos desarrollarnos. Si Jesús dijo que siguiéramos sus pisadas, ¿cómo pudiéramos seguir sus pisadas a alguien superior a nosotros? No, Él se hizo hombre y a través de la obediencia, esa obediencia lo llevó a la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que hizo el diablo con Él? Dice la Biblia que lo tentó. La palabra tentado del griego, peraísmos, de donde viene la palabra tentador, o sea, el peraíso, que significa poner a prueba para sacar el beneficio, sea bueno, sea positivo o sea negativo. De esa prueba es de la que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios pone a prueba para sacar de esa persona el bien o el mal que exista en esa persona.
Y el objeto de la tentación es probarnos. Dios quiere sacar lo precioso de lo vil. Por eso dice la Biblia, si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y Dios está sacando lo precioso de lo vil. Dios está sacando de un cuerpo con las tendencias al pecado, a la inmoralidad, a la falta de Dios. Dios de ese cuerpo está sacando lo precioso para plantarlo en el reino de los cielos. Dios está sacando lo precioso de lo vil. Dios nos pone a prueba. Y Jesucristo vemos que sale victorioso en todo. Y Él conoce las situaciones humanas. Y no solamente conoce las situaciones humanas, sino que Él nos puede ayudar. Tenemos un pontífice que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, que sintió el dolor, que sintió la angustia, lloró ante la tumba de Lázaro. Dice el Salmo 103, versículo 13 y versículo 14. Vean ustedes algo interesante. Aquí es donde nosotros verdaderamente podemos entender al Dios al que estamos sirviendo. Salmo 103, versículo 13 y versículo 14. Como el Padre se compadece de los hijos, oh gloria al Señor, así el Señor Dios Todopoderoso se compadece de aquellos que le temen, de aquellos que tienen el temor de Dios en su corazón, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda Dios que somos polvo, que somos de tierra, que somos de lodo. Se acuerda Dios de lo que somos. Él sabe que somos débiles. Él sabe de lo que estamos hechos. Él sabe perfectamente todo lo que hay dentro de nosotros. Él lo sabe y lo sabe y lo sabe, pero muy bien, nuestro Señor y Salvador. Por eso vemos que con todo y eso Cristo atravesó por lo que atravesamos nosotros. Y Él sabe lo que significa luchar contra el pecado. Él puede compadecerse de nosotros cuando atravesamos por situaciones que Él mismo atravesó. Y nos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Las veces que queramos, las veces que tengamos la necesidad, no importa dónde estés, no importa dónde te encuentres, tú puedes acercarte al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia delante de Dios para que te socorra, para que te ayude, para que te fortalezca. ¿Por qué no lo haces? Si hay alguien que está diciendo, ándale pues clama a mí, hombre, y yo te responderé. No le clamamos. Gloria al Señor. Las veces que quieras puedes hacerlo. Aquí vemos entonces que Jesús quitó toda culpa de nosotros. Quitó la conciencia del pecado y nos dice, y nos muestra y nos dice, no tengan miedo, por esta causa morí por ustedes. La muerte de Cristo nos dio a nosotros esa confianza y esa seguridad, porque todavía Cristo nos sigue salvando del poder del pecado. Así es, todavía, cada día, cada instante, cada momento, todavía nos sigue a nosotros salvando del poder del pecado. Cada vez que llega la tentación, cada vez que pecamos contra Dios, cada vez que tenemos situaciones difíciles que enfrentar en nuestras vidas, todavía nos sigue salvando, sigue intercediendo por nosotros. El sacrificio de Jesús todavía está vigente, todavía está ardiente. La sangre de Jesús todavía tiene poder para ayudarnos y fortalecernos, para salvarnos, para ayudarnos a seguir adelante. A Él sea la gloria en esta tarde preciosa.
Óigame bien, todavía nos sigue salvando hasta que seamos salvados completamente de la presencia del pecado. Va a llegar el día en que vamos a ser salvados completamente de la presencia del pecado. Y ese día es cuando vamos a atravesar hasta el tercer cielo. Alégrese por eso. Porque esto es lo que le espera a los hijos de Dios. Ahora, en este momento, ya nos salvó de la culpa del pecado. Él comenzó esta buena obra, pero la perfeccionará en el día de su venida. Va a terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. La Biblia dice que tenemos que acercarnos con un corazón sincero, confiadamente, o sea, ante el trono de la gracia, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia. Es muy importante que cuando yo me quiero, o cuando yo quiera entrar al trono de la gracia, saber que Dios me abre las puertas. Pero si me ve sucio, si me ve falto, primero tienes que pedirle a Dios perdón en arrepentimiento. La razón, porque al Dios al que nos allegamos es un Dios santo. Por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que entrar de la forma correcta para encontrar gracia, para hallar gracia y misericordia delante de Dios. Para poder alcanzar misericordia, y es la palabra eleos, y significa compasión que Dios tiene para perdonar las consecuencias o la miseria producida por el pecado. Esto es precioso. O sea, la misericordia de Dios perdona las consecuencias del pecado o la miseria que el pecado acarrea a la vida de la persona. Cuando tú pecas contra Dios, la miseria del pecado acarrea consecuencias para tu vida. Esa es la misericordia de Dios, y la gracia es la palabra charis, y significa un regalo o un favor realizado sin esperar nada a cambio. Es un favor inmerecido. La gracia se manifiesta hacia el pecado y la misericordia hacia las consecuencias del pecado. O sea, si pecas contra Dios, Dios te perdona por su gracia, por ese don inmerecido, y después Dios extiende su misericordia para que las secuelas, para que las consecuencias del pecado te puedan dar la victoria para seguir hacia adelante. Vemos cómo David, Dios lo perdonó. Sí, Dios lo perdonó. Él restableció la comunión con Dios, pero sufrió consecuencias por el pecado. Y es precisamente lo que tenemos que entender, que Dios, óigame bien, es el que sana todas tus dolencias, el que perdona tus iniquidades, el que sacia de tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios quiere hijos vigorosos, fuertes, listos, preparados para el momento de su venida. Y eso es lo que estamos haciendo, preparándonos para, óigame bien, surcar hasta el tercer cielo, en la venida o en la muerte. Pero vamos a ese lugar, juntamente con el sumo y glorioso pontífice, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses, el Todopoderoso. A esa la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Pónganse de pie en esta noche. ¿Qué le parece si oramos a Dios? Oramos a Dios, oramos a Dios y le decimos a Dios: Señor, ayúdanos. Señor, fortalece. En el nombre de Jesús.
Que este día sea un día distinto, Señor, para tus hijos, para tu iglesia. Que sea un día, Dios, en el que tú te mueves. Que sea un día en el que tú trates con tu iglesia, con tus hijos, con tus redimidos. En cualquier parte, Señor, donde se oiga este mensaje, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, bendice a tus redimidos. Señor, socórrelos. Ayuda a aquel que está luchando, al que está pasando por una lucha, por una prueba, por una tribulación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.